Consejera, pasamos ahora al tercer punto del orden del día, el debate agrupado en solicitud de comparecencia de la consejera a fin de informar sobre el borrador del decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, en el que se incluye la reducción del plazo de pago por parte de la Junta a 20 días. Para ello tiene en primer lugar la palabra la señora consejera. Sí, gracias nuevamente. Efectivamente, voy a intentar responder en el debate agrupado a diferentes cuestiones que creo pueden ser de interés por parte de los grupos parlamentarios que lo han solicitado, básicamente en relación con el decreto de Tesorería General y garantías de tiempos de pago, que son dos normas complementarias que se están tramitando en simultáneo y que cada una de ellas, desde mi punto de vista, tienen aspectos que considero relevantes. En primer lugar, voy a informarle sobre el estado de tramitación. Me parece importante compartir en qué momento nos encontramos. En segundo lugar, le voy a intentar trasladar los elementos fundamentales del contenido de ambos decretos, aunque creo que en alguna comisión hemos tenido ocasión de abordarlo. Y, por último, me detendré en la evolución de los periodos medios de pago a proveedores, el cual, les adelanto ya, que en el mes de julio se encuentra en 15,29 días, tal como se publicará próximamente en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Sobre el primer elemento del estado de tramitación de los decretos, me voy a referir en primer lugar al decreto de tesorería, en donde le puedo decir que ya ha concluido el trámite de audiencia. Se han presentado un total de 20 alegaciones, se han presentado alegaciones por 20 entidades. Algunas de ellas han presentado diferentes alegaciones en el mismo documento, y entre ellas se encuentran órganos administrativos, entes instrumentales y organizaciones privadas que tienen relación con la Junta de Andalucía, fundamentalmente en el aspecto de la compra de bienes y servicios. Tras una primera aproximación del órgano directivo a estas alegaciones, me parece importante destacar la valoración positiva que se hace del impulso de una norma de este tipo, quizá especialmente significativa la del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, que desde nuestro punto de vista es una entidad representativa de los intereses generales de la ciudadanía, también del sindicato UGT de Andalucía, que también representa de forma muy importante intereses generales de la ciudadanía, y luego cuestiones relativas a, por una parte, entidades que les gustaría estar incorporadas en el anexo de prioridades que se plantea sobre los tiempos de pago, y otras que dan sugerencias a propósito de cómo mejorar la tesorería de la Junta de Andalucía. Desde el punto de vista técnico, todas las alegaciones son interesantes. Nuestra voluntad es intentar incorporar la mayoría de ellas, y una vez que se incorporen, estimamos que a primeros de octubre se podrá enviar el texto resultante al Gabinete Jurídico para que emita informe definitivo, integrando las aportaciones de este a la norma para que se envíe al Consejo Consultivo, circunstancia que entendemos que si todo va según lo establecido, podría ocurrir a finales de octubre, principios de noviembre. Y, por último, durante el mes de diciembre se ultimaría la tramitación normativa del decreto, como comprometimos en su presentación, por lo que nuestra intención es que el Consejo de Gobierno lo apruebe antes de que termine el año, para que se pueda publicar en Boja en el inicio del ejercicio, que es nuestra voluntad de que entre en vigor. Nos gustaría que se pudiera empezar con su tramitación desde el primer momento digamos que del ejercicio presupuestario, porque todo eso permite un mejor control de todos los procedimientos, e incluso para que las series temporales sean series completas y no sea a mitad de un ejercicio, que siempre dificulta esta cuestión. Así que espero que poder llegar en tiempo y en forma hacia esa cuestión. En lo referente al decreto de garantía, como digo, va en paralelo en su tramitación, pero no es el mismo decreto. Está previsto que la valoración de las observaciones en el trámite de audiencia e información pública concluya a lo largo de este mes de septiembre. Han sido 21 entidades las que han presentado alegaciones a este decreto en concreto, y han sido acogidas de forma muy positiva por las mismas organizaciones que antes he referido, por lo que cuando se concluya la incorporación de la gran mayoría de estas observaciones se remitirá a final de octubre a la Comisión General de Viceconsejeros, y seguirá el procedimiento que acabo de comentar del decreto sobre la tesorería de la Junta de Andalucía. Entrando ya en los avances que suponen estos decretos, yo creo que tuve ocasión de explayarme en ello cuando se presentaron los borradores de los mismos. Yo diría que fundamentalmente lo que perseguían es abordar
la tesorería de la Junta de Andalucía desde una perspectiva, desde una mirada distinta a la que tradicionalmente se han conducido estos departamentos, de manera que hemos apostado por establecer una innovación en el sentido de que la tesorería tenía que ir no solo cumpliendo los procedimientos que están establecidos, que por supuesto los tiene que cumplir, sino comprometiendo tiempos de respuesta ante los terceros y ante los ciudadanos. Recuerdan ustedes que cuando les presenté el decreto, fundamentalmente nuestro interés era agilizar todos los trámites que conlleva un procedimiento que es complejo, desde la conformación de una factura hasta el pago definitivo. Créanme si les digo que pasa por diferentes personas y además desde un procedimiento bastante elaborado, pero que para nosotros lo importante era poder encauzar todo el trabajo de cada uno de esos departamentos desde una visión más global, que persiguiera un compromiso concreto con el ciudadano y, por tanto, que hiciera factible que las personas tuvieran certidumbre y las entidades certidumbre a propósito de que cuando la Junta contrata con ellos un compromiso, bien sea un pago o bien sea el abono de una subvención a propósito de una actividad, puedan planificar su tarea con sus entidades financieras, con sus trabajadores, de manera que cualquiera que tenga un contrato con la Junta de Andalucía pueda pagar a tiempo a aquellos que prestan su servicio en esas entidades y, por otra parte, pues puedan tener un plan de negocio que les permita una viabilidad en el medio y en el largo plazo, sobre todo en los momentos de fluctuación económica como los que vivimos actualmente. Para ello había que hacer una absoluta reingeniería del proceso de tesorería de la Junta de Andalucía, de forma que una de las medidas más importantes pasaba por la simplificación de las cuentas bancarias, prescindir de un número de cuentas bancarias en donde de las 200 cuentas de las que disponemos actualmente vamos a dejarlas en solo 10 cuentas, lo cual nos permitirá pues de forma mucho más correcta marcar una trazabilidad sobre todos estos procedimientos, sin contar con las cuentas de los centros docentes. Siempre hago hincapié en esto porque saben ustedes que los centros escolares tienen a su disposición una cuenta bancaria para hacer uso de ella ante las incidencias que se presentan en un aula que hay que resolverla en un plazo de tiempo muy corto, para que los niños y niñas puedan tener un servicio en condiciones. Siempre sacamos de este apartado todas las cuentas bancarias, que son muchas, que tienen los centros escolares, y por eso solo nos concentramos en aquellas que son de manejo, digamos, de las administraciones territoriales o de las administraciones centrales de la Administración General de la Junta de Andalucía. También otra de las herramientas que necesitábamos para este decreto es avanzar en cuestiones de transparencia, no para poner la información disponible solo a los ciudadanos, que también, sino para contar con un cuadro de mando, con un sistema de evaluación de indicadores propio de la Administración que nos permitiera, con la periodicidad que se estableciera, saber cómo se encuentra de forma global el estado de tramitación de cada uno de los pagos. Y, evidentemente, no de cada expediente en concreto, que son miles los que se mueven diariamente, sino de las áreas sensibles que trabajan con la Junta de Andalucía y que podrían, como digo, afectarle un retraso en el cobro a la hora de desarrollar su servicio. Es para eso que estamos desarrollando un sistema de evaluación con periodicidad trimestral, con información detallada de cobros y pagos que se realizan por parte de la Junta de Andalucía y que, por tanto, se contemplan dentro del proyecto que les presentamos a ustedes hace escasamente unos meses. En cuanto al decreto de garantía, yo diría que se va a abrir una nueva visión de cómo tiene que trabajar la tesorería de la Junta de Andalucía, que pone de manifiesto el compromiso real del Gobierno con el estado del bienestar. En el periodo de alegaciones nos hemos empeñado en explicar que no es casualidad que determinados sectores se encuentren dentro del anexo como sectores prioritarios. Si ustedes los analizan, son los básicos del estado del bienestar, porque siendo todo importante, y todos los proveedores de la Junta de Andalucía muy importantes, coincidirán conmigo en que hay áreas especialmente sensibles, bien por el tamaño de las propias empresas o bien porque prestan de forma indirecta servicio al ciudadano que se benefician de su actuación. Y, por tanto, el Gobierno de Andalucía
ha puesto en marcha una norma que es pionera en el conjunto del Estado, como decía, por decreto, por norma, ser capaz de comprometer unos tiempos de garantía y, como conté en su presentación, lo más importante no es la expresión de la voluntad política, que la hacemos, yo diría que todas las administraciones que trabajan al servicio de los ciudadanos, no tengo duda del color político que sean, que tienen como objetivo dar una respuesta ágil, sino que lo importante de este decreto es que establece una garantía. Los derechos no solo hay que reconocerlos, hay que regular cómo se garantizan y, por tanto, qué instrumentos, qué mecanismos permiten ponerse en marcha cuando alguien no cumple con esa voluntad, que está muy bien, pero que no solamente hay que trasladarla en forma de expresión, sino que hay que cumplirla. Y por eso la garantía de pago es una herramienta que nos va a permitir que esos derechos no queden en papel mojado, sino que se puedan activar en aquellos casos en donde la Junta no dé una respuesta, por los motivos que sea, en tiempo y en forma. Para ello se ponen plazos muy exigentes en la tramitación. Lo habrán visto ustedes si han tenido ocasión de comprobar el decreto. Por ejemplo, a la intervención y a la tesorería se le dan 5 días, solo, para poder efectuar el trabajo de esos expedientes, y además se incorpora un sistema de alerta que nos permite saber que en algún momento se están sobrepasando esos tiempos y, por tanto, que hay que poner en marcha mecanismos ágiles que permitan restaurarlo. Esto es, como decía, un cambio importante en la visión de la tesorería y, por tanto, no solamente ya vamos a estar pendientes de la antigüedad de las deudas, que obliga la Unión Europea, que está comprometido en los indicadores de estabilidad del Gobierno de España con Bruselas y del Gobierno de Andalucía con el Gobierno de España, sino que además vamos a entrar en la cualificación del pago, que es lo que les decía, que queda reflejado cuál es la prioridad en el anexo que se plantea, en donde vienen los sectores que a nuestro criterio son muy importantes. En estos sectores, por ejemplo, en el ámbito de la salud, se estiman 3.000 millones de, contratos de la Junta de Andalucía que van a estar sujetos a la garantía del decreto, el pago a 20 días del concierto, del transporte sanitario, de la diálisis, de la resonancia, de la rehabilitación, de la lavandería, del catering, de la limpieza, bueno, de todo aquello que contrata con la Administración sanitaria. En educación, 1.600 millones. Se pagarán a 20 días libros de texto, comedores escolares, becas y ayudas al estudio, segunda oportunidad, plan deporte, limpieza, seguridad y todo aquello que contrata con la Administración educativa. Y en materia social, 1.520 millones para gastos en drogodependencia, atención a la infancia, bienestar social y todas aquellas áreas que componen esta parte. Y, por último, se reserva para las subvenciones el pago de máximo de 45 días, en donde, fundamentalmente, evidentemente, desde que hay derecho al pago. No se entiende que desde una vez que se ha verificado que la entidad receptora de ese bien cuenta con todos los parabienes para poder abonarle las cantidades correspondientes, evidentemente, con todas las garantías para su abono. Esto va a permitir que se pueda expedir un documento acreditativo con el que la persona, en caso de que no se cumplan con estos tiempos de pago, se va a poder dirigir a una de las entidades financieras que se hayan designado por la Junta de Andalucía previa licitación pública por parte de nosotros, abonándose la factura de manera directa con el correspondiente convenio que se firmará con ella. Todo ello en un plazo máximo de 7 días. Por eso decía, señoría, que creo que es interesante ver cómo va a evolucionar el funcionamiento de la Administración al paraguas de estos decretos, pero ya le puedo adelantar, y como ya trasladé desde el anuncio de la norma, que la propia cultura que hay que ir generando para que en el momento en que se publique el decreto todo entre en vigor, todo esté perfectamente probado, para que no haya ningún problema a la hora de hacer efectiva la garantía, es decir, que la Administración a su vez garantice que la entrada en vigor del decreto se haga sin ningún tipo de problema. Ya adelanté que iba a suponer un revulsivo en el propio funcionamiento de la Administración por la experiencia con la que contamos en otras áreas y, de hecho, yo creo que algunos de los datos que le he dicho al principio de mi intervención están consolidando una tendencia de la Junta de Andalucía, que ya se puede hablar de tendencia porque se va experimentando a lo largo de los últimos meses, aunque de vez en cuando pueda tener un cierto pico,
bueno, como todas las estadísticas, pueden tener en algún momento un pico porque el mecanismo financiero correspondiente que estuviera previsto entrar no haya entrado, pero que, como les decía, en los 15-29 días del mes de julio se pone de manifiesto una tendencia bastante razonable y que el descenso acumulado en el plazo de pago a proveedores en lo que va de año ha sido de 23,26 días, que es un tiempo más que importante, en donde siempre hablamos de tiempos medios. Esto también se lo digo porque, evidentemente, de lo que estamos hablando es del periodo medio de pago, que es, digamos, el indicador con el que se evalúa el funcionamiento de la tesorería por parte de las entidades internacionales. Lo que yo creo que es un esfuerzo notorio, que espero que lo estén percibiendo las pequeñas y medianas empresas y todos aquellos servidores que están trabajando con contrato en la Administración pública, y yo diría que esto nos está permitiendo ubicarnos dentro de las 5 comunidades que tienen mejor tiempo promedio de pago, una comunidad cumplidora en donde estamos ofreciendo una media regional que es la mitad del resto de comunidades autónomas. Hay 46,49 días en el último dato publicado del mes de junio, frente a los 21,12 de ese mes, que ya le he dicho que ha mejorado, pero de ese mes que tenía la Junta de Andalucía. Una reducción del periodo de pago del 45,2% respecto al mes de enero, en donde algo creo yo que tiene que ver esa cultura que se va imprimiendo, además de los planes de tesorería que se van realizando, yo diría que de forma cada vez más acertada, en donde estamos intentando responder en tiempo y en forma. ¿De dónde vienen o de qué forma se aporta esta liquidez que nos permita hacer frente a esto? Lo traslado también para que lo conozca fundamentalmente el Partido Popular. De estos casi 9.000 millones de euros de los que hablamos, que se contemplan en estos meses que hemos reducido la deuda comercial, solo 2.200 se aportan por el Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, 9.000 frente a 2.200. Digo esto porque, evidentemente, cuando se produce un retraso en el FLA puede afectar al periodo medio de pago, pero a pulmón la Junta de Andalucía intenta solventar retrasos que se puedan producir en esta materia, y en los últimos meses los ha habido por razones obvias que todos ustedes conocen, y por tanto estamos intentando compensarlo con las propias entidades financieras que trabajan al servicio de la Junta de Andalucía. La deuda comercial, para que ustedes hagan una idea, supone el 0,62% del PIB, un porcentaje que está por debajo de la media regional de las regiones, que se sitúa en el 0,66, según los últimos datos que se han publicado por el Ministerio de Hacienda. Así que, señorías, y con ello termino, creo que los datos que estamos manejando nos permiten de alguna forma entender que vamos en dirección correcta, a pesar de la asfixia financiera que tiene Andalucía en relación con su modelo de financiación, pero que en este momento creo que estamos, por lo menos, poniendo, digamos que los raíles oportunos para que las entidades más vulnerables puedan contar con un sistema completo de garantías que les permita cobrar en tiempo y en forma, una vez que la Administración ha contratado unos servicios necesarios que se ponen a disposición de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Por parte de los grupos proponentes tiene en primer lugar la palabra la señora Carmen Lizárraga por Podemos Andalucía. Carmen. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. La verdad que bueno, pues ha estado muy bien su exposición. Ha aclarado muchas de las dudas que teníamos en relación con esta reducción del periodo medio del periodo de pago, del plazo a 20 días. Nos pareció una buena noticia cuando se anunció en su día, y entendemos que las iniciativas de control deben dirigirse no solamente a aquello en lo que confrontamos o podamos no estar de acuerdo, sino a aquello en que nos parece también que es un avance, y nos parece un avance. Nos parece que una Administración moderna debe reducir los pagos entre el reconocimiento de la obligación y el convertir eso en cash, porque permite el funcionamiento de la economía andaluza. Sí le diré también que habría posibilidad de algo más ambicioso, ya se lo comentaré, es una iniciativa nuestra, a riesgo de que la copien, como ha pasado con otras, pero bueno, yo lo comentaré también. Bueno, la idea era que, como desde el 24 de mayo no había habido avance
salvo noticias de prensa, pues queríamos tener esta información que usted nos ha suministrado. Los avances ya nos lo ha comentado, los servicios a los que va a afectar dentro de los servicios públicos esenciales que aparecen en el decreto. Si puede extenderse algo más sobre ello, pues bueno, pues se lo agradeceríamos. Y también la metodología que se ha establecido para que unos procedimientos entren y otros no, porque usted misma decía que en algunas alegaciones había quien quería estar en ese anexo de quienes querían estar, ¿no?, en ese anexo de garantía. Entonces, ¿qué metodología se ha establecido para dejar fuera o dentro depende qué proveedores? También ha hablado de cómo garantiza la Junta ese pago a proveedores en 20 días, pero en caso de incumplimiento, ¿cómo se va a garantizar? Y, sobre todo, ¿qué contrapartidas, a través de los acuerdos con la banca, se establecerán para el cumplimiento de esas garantías? Me pregunto también, y ha sido un poco al hilo de su intervención y de los acontecimientos que se están dando en la política nacional, si la prórroga de los presupuestos generales, o sea, si la prórroga de los presupuestos generales del Estado, la situación tan delicada presupuestaria en la que nos encontramos ahora, podría de alguna manera perjudicar a este avance en la reducción de los periodos de pago a proveedores. Bueno, respecto a la reducción del periodo medio de pago, que usted ya ha dicho que está en 15, yo tenía un dato anterior, pero ha dado ya el último, que es 15,29 días, pues bueno, nos parece bien, sobre todo porque el retraso en pago a proveedores tenemos que recordar que provoca efectos muy negativos en toda la economía andaluza. No es algo microeconómico, sino que tiene efectos macroeconómicos, porque la Administración pública es un cliente muy importante en Andalucía. Por ejemplo, en Granada, la Universidad de Granada es uno de los principales clientes para las empresas locales y precisamente unos periodos medios de pago muy largos que tenía la Universidad de Granada han provocado que se vengan al traste negocios locales en la ciudad de Granada. O sea, que eso ha tenido unos efectos muy nefastos en la ciudad de Granada. Con lo cual, esa reducción del periodo de pago a proveedores, en el caso de lugares como es mi ciudad, la ciudad de donde yo soy, a la que yo represento, en la que es que la universidad es la empresa más importante que tenemos allí. Para nosotros eso es fundamental, es el motor de la economía. Entonces, en la medida que esto ayude también a que dejemos de leer informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas con conclusiones muy severas sobre la Administración autonómica, pues le va a ir mejor a todo el mundo. Esperemos, insisto, en que no se quede. Usted ha dado aquí todos los plazos, ha dicho que en diciembre se pondrá en marcha, que no se quede. Vamos a estar vigilantes, por supuesto, y seguir con este control, como decimos, para que no se quede simplemente en una declaración de intenciones. Si ya ha dicho que está esto en la fase en la que se encuentra, pues esperemos que pueda llegar en diciembre, como ha comentado. También habla de las subvenciones. Establece también por ley que las subvenciones se pagarán en un plazo máximo de 45 días. Y queremos saber si está en disposición la Administración autonómica de poder cumplir eso, cuando estamos preguntando en algunas comisiones por ayudas justificadas que no se abonan desde el año 2012. Y entonces, claro, es un giro de repente de tener años de retraso a decir que se van a abonar en 45 días, que vamos, ojalá, quiero decir, pero ¿hasta qué punto eso se puede cumplir? También para todos estos compromisos se establece una oficina de atención a las personas acreedoras para poder dar información a los proveedores sobre el estado en que se encuentran las facturas, y ofrece la posibilidad a los proveedores de presentar una declaración que obliga a la Administración a responder en un plazo máximo de 7 días informando sobre la fecha exacta de pago, o podrá emitir una certificación que se podrá hacer efectiva de forma inmediata en cualquier entidad bancaria. Bueno, pues eso, ¿cómo se va a materializar? Va a estar materializado también en enero, cuando esté ese decreto, porque, bueno, tener ese lugar, ya sea físico o ya sea virtual, al que se pueda acudir, pues también un mecanismo de garantía bastante importante. Ha dado usted cifras, pues cifras muy importantes en cantidades millonarias a las que hay que hacer frente, y yo le digo que estaremos vigilantes. Eso con respecto al avance. Con respecto a esta otra parte que le decía que nos parece más ambiciosa, me estaba refiriendo a una proposición de ley que nosotros tenemos registrada, que es la proposición de ley de procedimientos de emergencia ciudadana, en la que
bueno, pues de alguna manera se incorporaba esto que aparece en este decreto que está que vendrá en diciembre, ¿no? Se terminará, en la que se otorgaban especial prioridad a los pagos derivados de los expedientes de gasto de los procedimientos calificados como procedimientos de emergencia ciudadana. Pero digo que era más ambiciosa, que iba más allá, porque además de eso se daba prioridad a esos procedimientos de emergencia ciudadana respecto a otros pagos que hay en la administración pública, y además se reducía la burocracia. Bueno, por eso y por otros elementos que aparecen en esa legislación de procedimientos de emergencia ciudadana. En ese sentido, nos parece que esto podría ser un primer paso para otro más amplio, que podría ser legislativo y en el que se pudiera debatir en este Parlamento. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. A continuación tiene la palabra por el Grupo Popular el presidente ordinario de esta comisión, Pablo Benzal. Muchas gracias, señor consejero, señor presidente. Señora consejera, puede que la pregunta parlamentaria, quizá el tono de este diputado no fuera mejor el adecuado, pero el fondo sí que realmente planteaba algunas cuestiones que ahora le vamos a trasladar y que yo creo que tampoco ha despejado. Mire, desde el Partido Popular le tendemos la mano. Afortunadamente el verano ha pasado, el verano es una época difícil para la Consejería de Hacienda y ahí vamos a estar y ahora lo vamos a hablar. Mire, cuando en su día le preguntábamos por este método de pago, por este nuevo contrato financiero, una vez que se cumplan los requisitos, lo hacíamos porque se daban dos variables. La primera, que era época electoral, y fue un anuncio que hizo la señora presidenta de la Junta, y la segunda porque acababa de salir una sentencia, dictar una sentencia al Tribunal Constitucional, donde tumbaban un recurso que ustedes habían planteado en orden a la retención por parte del Estado a las comunidades autónomas incumplidoras de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley 2/2012, la Ley Orgánica. Y, bueno, pues creo que era una forma de distraer la atención o focalizarla en una cuestión electoral. Pero entrando ya al fondo del asunto, le planteábamos que, y hoy tampoco lo ha aclarado, que entendíamos que había varias fórmulas de, una vez emitida esa certificación famosa, se pudiera hacer frente al pago por parte de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se nos ocurría el factoring, tienen una línea de factoring, el confirming, el endoso, la cesión de crédito, etc., etc. Y eso no quedaba claro porque al final detrás de eso hay una línea de descuento y hay alguien que asume el riesgo, en este caso la entidad financiera, de ese certificado. Por eso entendíamos que había más ruido que nueces. Y hoy pues nos ha venido a decir que están dispuestos a mejorar en su método de gestión y que si incumplen, al final harán un certificado para que alguien pague. Y ahí es donde nos quedamos la otra vez y yo le planteé la fórmula y usted al final me vino a reconocer que, claro, que probablemente la fórmula fuera la póliza de tesorería, pero que intentarían no acudir a ella porque si acudían les computaba a efectos de la estabilidad presupuestaria porque dejaba de ser deuda comercial y se convertía en endeudamiento. Ahí se quedó la conversación, usted creía que no le hacía falta y hoy ya la retomamos. Y yo, personalmente, consejera, en la línea que le planteo hoy, tiene usted la mano tendida del Partido Popular para cuantas reformas sean necesarias en la mejora de la suficiencia financiera y de los servicios esenciales reservados, apartado de la luz y del ruido mediático, como ahora vamos a ver. Mire, lo único que se deduce de sus cuentas públicas son que a 31 de diciembre del 2015 usted tenía un endeudamiento financiero y tesorería de 31.364 millones de euros. Que el gran acreedor, la persona que había apostado y que había reconducido su deuda financiera, había sido el Estado español, que de esos 31.000 millones era acreedor por valor de 19.732 millones de euros. Es decir, vino en ayuda de esta y de todas las comunidades autónomas. Y eso quizá nadie se lo ha agradecido al gobierno del señor Rajoy. Probablemente podía haber esperado a que hubiera sido más alarmante la situación y haber salido en salvapatria, pero lo hizo un ejercicio de responsabilidad. Pero mire, tengo que decirle que el sistema hay que buscarle reformas, porque a 31 de diciembre del 2016, según sus propios datos,
su endeudamiento financiero y tesorería se le va a ir a 32.185 millones de euros. Es decir, le aumenta su endeudamiento en casi 1.000 millones de euros. Con lo cual, señora consejera, vendrá a reconocerme que las políticas de austeridad no lo son tanto y que tiene usted un problema de endeudamiento. Pero es que el Estado español, en este tiempo de ruido mediático, según sus propios datos, va a seguir siendo el gran baluarte y apoyo de sus políticas esencialmente reservadas en sanidad, en justicia, en educación, etc., porque va a incrementar su deuda con ustedes y va a pasar a ser de 21.599 millones de euros. Es decir, frente a su incremento de deuda, que es de casi 1.000 millones, yéndose a los 32.000, el Estado aumenta esa creadora de usted por más de 2.000 millones de euros. Sigue apostando por usted, y son sus propios datos. Por cierto, con una estructura de gastos de intereses que le mejora a usted mucho la situación financiera. Dicho sea de paso, y antes de que conteste, probablemente a todas las comunidades autónomas, pero no satanicemos y sacralicemos las políticas responsables que se están haciendo. Y lo estoy haciendo en esta comisión sin ruido mediático, dándole datos de usted. Pero mire, le sigo diciendo, usted tiene un problema, usted no, la Consejería de Hacienda y, en definitiva, los andaluces, en el 2017. Y hay que cuadrar el círculo, cosa complicada. Usted, de pagar por amortizaciones 1.485 millones de euros apartados del ruido mediático, de amortizaciones de préstamos, en 2016, se le va a ir a la nada desdeñable cifra de 2.048 millones de euros. Es decir, vamos a estar usted el año que viene en 500 millones de euros su amortización. Aquí en silencio. Y eso es un problema que se va a trasladar al presupuesto, al capítulo de 1, al 2, al 4, al 6, y habrá que hacerlo desde la responsabilidad. Porque el problema le sigue creciendo en el 2.17, que le aumenta otros 505 millones de euros. Por tanto, ya está bien de hablar mal del Estado, que seguro que va a ser el que salga en auxilio de usted, porque las comunidades autónomas en el mercado financiero internacional tienen el crédito cortado. Y usted lo sabe, y usted no puede acudir al mercado financiero a pedir alegremente 500 millones de euros. Porque, salvo que sea el Estado español el que dé la cara, gobierne quien gobierne, desde la austeridad, sin los populismos, desde la sensatez, este país tiene un problema y esta comunidad autónoma lo tendrá. Porque eso son obligaciones contraídas y no se puede eludir el pago de obligaciones que vencen y que están contraídas. Por tanto, ahí tiene usted un problema. Pero es que voy más allá, señora consejera. Usted, de sus propias cuentas, se deduce que a final del ejercicio 2016, usted va a tener un saldo financiero negativo. Usted va a tener un saldo financiero, después de obtener sus cobros y realizar sus pagos, va a tener, según sus propios datos, más de 32 millones de euros negativos en sus cuentas. ¿Son esos a los que se hacía mención por parte de usted necesidades de tesorería? Nos va a tener usted ahí. Siempre que se trate de pagar a los proveedores, nos va a tener usted ahí. Pero hace falta, señora consejera, desde lo constructivo, hacerle un planteamiento serio a los acreedores. ¿Y qué creo yo que es un planteamiento serio? Ir más allá de lo que usted plantea a los acreedores. Usted plantea a los acreedores que va a simplificar la gestión, como aquí ha dicho, de la apertura de negocios. Usted plantea la flexibilización en horarios comerciales. Usted plantea la flexibilización para los colegios profesionales, la mejora de la apertura en materia de juego, la descentralización de las compras en el SAS, con plataformas provinciales. Son sus propios datos. La restitución, la disminución del sueldo de los altos cargos, la disminución de los contratos mercantiles de los altos cargos y una política de austeridad basada en no gastar más de lo que ingresa. Punto. Creo que hace falta una estructura y una reforma más importante para obtener más ingresos. Usted habla de incrementar algunos ingresos tributarios. En concreto plantea el canon de agua. Habrá que decírselo a los consumidores finales de los ayuntamientos, los ciudadanos, y que luego, por cierto, es un dinero finalista que tiene que ir destinado a inversiones. También plantea la orden de 18 de noviembre de 2015 por la que
se fijan los precios públicos de los servicios sanitarios. Obtendrá ingresos por ahí. Y, por último, una instrucción de la Secretaría General de Hacienda de la mejora de la gestión de los ingresos. Esos son sus planteamientos de estructura tributaria. Yo, sinceramente, señora consejera, creo que tenemos que ir más allá. Yo estoy convencido que con eso va a ser difícil asumir ese salto en amortizaciones sin que se note en el gasto, sin que se note en las políticas que los ciudadanos reciben de nosotros. Yo creo que debe usted escuchar las propuestas que le va a hacer en este otoño nuestro portavoz, don José Antonio Miranda, en materia de reestructuración tributaria. Yo creo, sinceramente, que ahí va a estar la salida, y en la serenidad y en atender las cuestiones como se merecen, no desde el populismo. Yo, señora consejera, le diría que nos tiene abiertos a cualquier propuesta que suponga la mejora de los servicios a los andaluces, el pago de las obligaciones contraídas indiscutiblemente con proveedores, con entidades financieras, con todo el mundo, porque que nadie se olvide, y estoy convencido que la Junta de Andalucía, cuando ha ido a pedir un crédito a una entidad financiera, no lo ha hecho para gastarlo en cohetes, lo ha hecho para mantener los servicios. Lo que parece lógico ahora, y le digo al resto de fuerzas políticas, es que haya que atender el pago de todo eso. Porque, desgraciada o afortunadamente, vivimos en una sociedad que lo que tiene como fundamento es la confianza en el negocio jurídico, y que cuando se atendió a la banca, por cierto, el rescate a la banca nunca fue a la banca, fue a las cajas de ahorro, en su inmensa mayoría presididas por políticos. No me viene a la mente casi ningún rescate a entidad financiera bancaria, la mayoría cajas de ahorro. Por cierto, con más de 300.000 trabajadores, que qué hubiera sido de ellos, y por cierto, qué hubiera sido del negocio mercantil de que aquí hoy hablamos. ¿Qué hubiera pasado con las líneas de descuento de los pequeños y medianos empresarios cuando esas entidades se hubieran colapsado? Desde esa responsabilidad en nuestra intervención, señora consejera, yo lo que le pido es que primero nos aclare, por último ya, de qué estamos hablando cuando usted hace mención a ese déficit que planteaba de tesorería, y en qué término es, y qué previsiones tiene para cumplir con la Ley 2012, porque, como le he dicho antes, sus previsiones de gastos en amortización son importantes, y en algún momento habrá que atar el caballo, y el caballo va desbocado. Contra esa demagogia de que las instituciones están basadas en políticas de austeridad, los números demuestran lo contrario. Sigue aumentando el déficit, sigue aumentando el endeudamiento. Es verdad que es algo más contenido, pero algún día la confianza tendrá que realizarse. Por tanto, yo lo que le planteo, y termino, es que desde la moderación del Partido Popular, que siempre hemos sido un partido de gobierno, y allá donde hemos estado lo hemos intentado, y le he puesto el ejemplo del gobierno del señor Rajoy con el FLA y con tantas operaciones subrogadas con las comunidades autónomas, nos tiene a su disposición, pero esa cerrazón de no es no, y qué parte del no han entendido ustedes, no nos lleva a ningún sitio. Y le voy a terminar con un ejemplo. Desgraciado, afortunadamente, cuando se pone en tela de juicio la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones, señora consejera, se argumenta siempre que paguen más los que más tienen. Pero ¿sabe usted cuál es la realidad? Que los que más tienen cada vez más se censan en otras comunidades autónomas y tributan en otras comunidades autónomas. Y eso, desgraciadamente, al final repercute en los ingresos. Y me gustaría que mi intervención sirviese para que de futuro, aparte de que nos aclare en qué términos, una vez se cumplan los requisitos, van a hacer frente al pago, que al final es de lo que hablábamos hoy, qué operación financiera. Y por último, como usted ha dicho, soslayadamente, siempre y cuando el acreedor cumpla. Claro, con lo cual usted sabe como yo que el periodo de medio de pagos es una media, y hay veces que determinadas facturas entran dentro del periodo de medio de pago, fundamentalmente la referida a capítulo 1, etc., gastos corrientes esenciales, y hay algunas otras que no entran. Pero algunas no entran y se quejan, y usted lo sabe porque se les dice que no cumple, y se las tiene de ventanilla en ventanilla, y vuelve usted mañana. Por tanto, lo reitero, querría que nos aclarara la necesidad de tesorería, el método financiero que como las va a cometer, y nos tiene a su entera disposición para los retos de futuro de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Penzal. A continuación tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos de Andalucía, Carlos Hernández Guay, a quien le recuerdo que dispone de 3 minutos para su palabra. Muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente.
Señora consejera, buenos días, buenas tardes. Bueno, volviendo al tema del plazo de pago a proveedores, nos gustaría hacer una serie de consideraciones porque consideramos positivo, sin duda consideramos positivo que se reduzcan los plazos de pago a proveedores, especialmente aquellos, como usted ha definido, que están en áreas sensibles o servicios esenciales. Y en primer lugar nos gustaría hacerle una consideración respecto a lo que se consideran servicios esenciales o áreas sensibles. Habla usted del sector sanitario, gasto social y inversión social y educación. Y nos gustaría, en este sentido, pensamos que el tema educativo se debería ampliar también a las escuelas de formación, a las 10, 11 escuelas de formación que hay en Andalucía y que tienen una importante red, podemos denominar, de proveedores detrás. Y también, como ya se ha comentado en una anterior intervención de la señora Lizárraga, el tema de las universidades. Las universidades son pues unas instituciones que tienen también muchos proveedores y es un servicio que no se debe interrumpir, un servicio esencial que no se debe interrumpir en ningún momento por problemas de tesorería de pequeñas y medianas empresas o por incumplimiento de plazos de pago. Por tanto, pensamos que en el ámbito educativo se deben incluir tanto universidades como escuelas de formación y sus proveedores, porque también son para nosotros servicios básicos esenciales. También consideramos que se debe hacer una consideración especial, y usted en algún momento lo ha mencionado, a las pequeñas empresas y los autónomos. Son las más sensibles y son aquellas que en muchas ocasiones tienen cerrado el crédito en las entidades financieras. Por tanto, además, pensamos que, siendo el eslabón más débil de la cadena, de toda la cadena productiva, deben también tener una consideración especial en cuanto al pago de sus servicios y de su provisión de productos a la Junta de Andalucía. También consideramos que se debe proteger, y también en algunos casos lo hemos manifestado, a las subcontratas de concesionarias de la Administración. Desgraciadamente, hay muchas concesionarias que juegan también con la tesorería de estas pequeñas empresas, las que subcontratan sus servicios o la provisión de sus productos. Y también, en esta ocasión, suelen ser pequeñas y medianas empresas que escapan un poco en el paraguas de este decreto, ¿no? Porque no son proveedores directos de la Administración, pero sí se ven afectados por una demora en plazos de pago, que excede en muchos casos incluso los 200 días. Y en último lugar, me gustaría también, aunque usted lo ha comentado, incidir en la necesidad de la transparencia, y en que se informe en todo momento, a través del portal de transparencia, de la fecha de factura, del plazo que cada factura va a tener su pago y, en definitiva, añadir certeza a cantidad de proveedores que necesitan simplemente saber cuándo van a cobrar por su servicio y no tener que estar un poco al albur de sus defectos de tesorería. La transparencia es muy importante para que se cumplan los plazos, para que no sigan quebrando pequeñas y medianas empresas por impagos de la Administración. Esas son las consideraciones que quería hacerle. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández White. A continuación tiene la palabra la señora María Márquez, por el Grupo Socialista de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Socialista queremos trasladar nuestra satisfacción, señora consejera, y defender con el mismo convencimiento que lo ha hecho usted este decreto, esta iniciativa del Gobierno de Andalucía, que establecerá una nueva regulación sobre la garantía de tiempos de pago en sectores prioritarios. Sin duda, un decreto que suma y que es positivo para la economía de Andalucía. Una medida que va a beneficiar al tejido productivo, a la tesorería de las pequeñas y las medianas empresas, facilitando de este modo la generación de empleo, que sin duda es el objetivo de este Gobierno andaluz. Señora consejera, lo dicen los datos, y además los datos del Ministerio, que no nos dejan sombra de duda. Respecto a las cuentas de Andalucía,
Andalucía cumple. Andalucía no solo aprueba, sino que saca buena nota en el pago de facturas a sus proveedores, dando una respuesta seria y responsable como pulmón financiero de las empresas y personas que suministran los bienes del sector público. Y es que cuando el Ministerio publica los datos del periodo medio de pago de la factura a sus proveedores de las distintas comunidades autónomas, señora consejera, casualmente, qué sorpresa, los que llevan años vendiéndose como los buenos gestores, como los mejores economistas, los que al parecer nos van a plantear propuestas en materia tributaria que van a salvarnos, como la supuesta propuesta que tiene preparada el señor Miranda, qué casualidad, ¿qué ocurre? Que tienen las peores cifras, que suspenden y además suspenden con mala nota. Son, señora consejera, los peores de la clase. Porque mientras que en Andalucía pagamos a los 21 días, en Castilla y León a los 81, en Madrid a los 55, más del doble que en Andalucía, en Murcia a los 78. ¿Y saben ustedes cuál es el factor común en el caso de estas tres comunidades autónomas, Castilla y León, Madrid y Murcia? Pues que en las tres gobierna el Partido Popular. Y, señora consejera, estos datos que indiscutiblemente son buenos para Andalucía, no para el PSOE, ni siquiera para el Gobierno, que es bueno para la economía de Andalucía, porque es bueno para la liquidez de las pequeñas y las medianas empresas. Estos datos son contaminados, como siempre, por la derecha de Andalucía. Dice el refrán que de casta le viene al galgo, y evidentemente con el líder Rajoy al frente del Partido Popular en Madrid no es de extrañar el discurso de esta sucursal sumisa y obediente del Partido Popular en Andalucía, destilando en sus discursos, como diría además mi compañero el señor Ruiz, un fanatismo catastrofista sobre la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de Andalucía, con un leitmotiv por bandera, que es que cuanto mejor le vaya a Andalucía, cuanto mejor lo haga el Gobierno de Andalucía para los andaluces y para las andaluzas, peor le irá al Partido Popular. Pero, desde luego, señora consejera, desde el Partido Socialista queremos mostrar nuestra satisfacción por la senda y especialmente por la tendencia que se está consolidando en nuestra tierra, como usted bien ha expuesto, un periodo previo a la aprobación de este decreto que, sin duda, garantiza la estabilidad y la seguridad para que las empresas y las entidades sigan confiando en el sistema público andaluz. Por tanto, reiterarnos en nuestra satisfacción y en nuestra enhorabuena por la gestión de la Consejería de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Márquez. A continuación tiene la palabra de nuevo la señora consejera. Sí, gracias, presidente. Y voy a intentar dar respuesta a algunas cuestiones y discutir algunas materias que me parece importante contextualizar. Decía usted, señora Lizárraga, que el anexo en el que, digamos, se identifican los sectores que son los prioritarios a la hora de establecer los mecanismos de pago, tienen que cumplir con una serie de criterios, efectivamente. Lo que hemos intentado es que sean aquellos sectores que de alguna forma afianzan los pilares del Estado del Bienestar, es decir, cuyas áreas competenciales están en relación básicamente con la sanidad, con la educación, con la política social, con la justicia y con alguna otra, digamos, área sensible de otros departamentos que por su propia configuración, digamos, que no cumplen esa finalidad tan directa de prestación de servicio dirigido a los ciudadanos. Este ha sido uno de los criterios fundamentales. También, si usted lo comprueba, podrá identificar que son los que comprenden en sí el mayor volumen de contratación de la Junta de Andalucía, excluyendo la partida de personal. Significa que de por sí solo soportan más del 70% de las compras de bienes y servicios, por tanto garantizan que la gran mayoría de los proveedores están albergados en este fin. Y un elemento que también le contesto al portavoz de Ciudadanos, que conocemos que su estructura está configurada por pequeñas y medianas empresas que establecen un concierto o fórmula de participación con la Junta de Andalucía, que a su vez repercute
en la prestación de servicios. Me refiero, por supuesto, a toda la parte de concierto, comedores, transporte, pruebas complementarias que tienen estos sectores, residencias de mayores, teleasistencia, ayuda a domicilio, todos estos sectores que son sensibles y que tienen un volumen de trabajadores muy importante, que a veces su demora en el pago de nómina se le ha achacado a la falta de liquidez por incumplimiento de la Junta de Andalucía. Y contestándole ya a su pregunta, no tenemos información a propósito de la estructura empresarial de un proveedor. Quiero decir, en el futuro se podrá abundar en este anexo, que es dinámico. Empezamos por aquí, lo cual significará que en el futuro tendremos que ir incorporando al propio anexo todo aquello que nos permita ir transitando para que la totalidad de los proveedores tengan un tiempo garantizado, lo digo ya. Esto requerirá tiempo de puesta en funcionamiento y en marcha, pero en relación con el tamaño de las empresas, señor Hernández, no podemos en este momento identificarlas. Es decir, cuando un proveedor contrata con la Junta de Andalucía, no hay una estructura de empresa que se identifique en la compra de bienes y servicios. Podemos aproximar que esto comprende el mayor volumen, son pequeñas y medianas empresas. Por ponerle un ejemplo, están aquí, que le digo yo a usted, la empresa del transporte escolar de una provincia, que puede ser una pequeña empresa, probablemente no está una gran multinacional de la farmacia, que tiene otra estructura, porque no es su área competencial, pero no se puede identificar dentro de los proveedores de la Junta quién es, en este momento, no digo que en el futuro se pueda hacer, quién es pequeña o mediana empresa, salvo en las ayudas que se prestan a estas pequeñas y medianas empresas, y sí hemos incorporado en el área de ayudas y subvenciones a pequeñas y medianas empresas, porque ahí sí que están identificados, porque las propias convocatorias así lo establecen. Pero en el futuro me parece importante que avancemos también para proporcionar, entre otras herramientas, esto como instrumento para que ninguna empresa se quede con dificultades de sostenibilidad por el hecho de no cobrar en tiempo y en forma. Le tengo que reconocer, señora Lizárraga, que no conozco el detalle del proyecto que usted me comenta, del procedimiento de emergencia ciudadana. Dice usted que se contemplaba alguna cuestión similar. Imagino que a lo que se referiría, por lo que conozco del proyecto, a lo que se referiría, imagino que ese proyecto es a las situaciones de emergencia del ciudadano, que evidentemente tienen que ser objeto de garantía en los tiempos de pago. Es evidente que todas las cuestiones que están en ese marco están incorporadas en el decreto. No creo que este fuera digamos que el objetivo que tenía ese procedimiento, pero también le digo, este Gobierno y en concreto mi departamento no solo no tiene inconveniente en adoptar aquellas fórmulas que la oposición plantee que puedan mejorar el funcionamiento. No tengo absolutamente ningún problema en adoptarlas y en ponerlas en funcionamiento. No ha sido este el caso, pero si la lectura detallada nos permite abundar en otras fórmulas que puedan ser eficaces, no tenga duda de que las trasladaremos, más allá de quién sea la paternidad de una idea, que usted sabe que en esas cuestiones no suelo entrar. Perfecto. Lo que bien contribuya, bienvenido sea, y por tanto, si hay alguna propuesta que podamos tener en materia de mejorar el procedimiento y que sea factible, que sea viable, que la podamos desarrollar, porque no voy a comprometer nada que no pueda hacer, pues evidentemente lo vamos a ver. Es importante saber, señora Lizárraga, que nosotros comprometemos los plazos desde la propuesta de pago, que es el marco en donde ya un expediente forma parte de la Consejería de Hacienda. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la tramitación de los procedimientos de subvenciones, que usted hacía referencia, nosotros la contabilidad de los tiempos o la contabilización de los tiempos las marcamos desde que hay una propuesta de pago y, por tanto, desde que el órgano gestor ha verificado que todos los expedientes están en tiempo y en forma justificados. Esto significa, por otro lado, que espero que la cultura de garantías de tiempo se contamine a otros momentos del procedimiento y, por tanto, que de forma paulatina, en este afán de mejora continua, se puedan ir también garantizando en los diferentes procedimientos el tiempo de pago, por ejemplo, la justificación de una subvención o los tiempos de verificación de la justificación o cualquier otro que venga en la normativa.
Pero sí es importante para que ustedes después puedan evaluar el cumplimiento del decreto que hablamos de propuestas de pago y, por tanto, desde que está en el ámbito de la tesorería de la Junta de Andalucía y no se satisfacen por problemas de liquidez. Lo que aquí estamos abordando son problemas de liquidez, no funcionamiento general de la Administración, que por supuesto es un debate apasionante y es un debate que tendremos que seguir trasladando a otros niveles de la Administración. ¿A través de qué? De la oficina virtual. Hoy por hoy la web de la Consejería de Hacienda permite que un proveedor conozca el estado en que se encuentra la tramitación de su expediente. Lo que se está arbitrando para que entre en vigor el 1 de enero es que pueda descargarse toda aquella documentación que ya no está, que ahora mismo no está, como el certificado de que se le abona una serie de facturas, porque previamente hay que comprobar que están bien conformadas. Nos damos 7 días para que, en caso de que se haya producido una incidencia en un pago que el proveedor entienda que tiene derecho, que se encuentra en el anexo del decreto y que no ha sido satisfecha, nos damos un tiempo muy corto, escasamente 7 días, para comprobar efectivamente que hay una factura conformada, que hay un derecho a cobro, que no hay ningún expediente de deuda previo pendiente de abono, porque todo eso, el hecho de que se garantice, en ningún caso va a implicar relajación de los mecanismos de control. Y, por tanto, se podrá descargar el certificado una vez que se compruebe que no hay ninguna incidencia en la factura que haya producido ese retraso. Le digo más. Incluso se arbitrarán mecanismos para ser posible satisfacer el pago, porque si ha habido algún descuido en relación con algún abono que, por la razón que sea, se entendía que no estaba conformado y sobre la marcha se puede conformar, pues se hará. Lo que se trata no es tanto, y lo decía el señor Benzal, y yo lo insisto, claro que se trata con este decreto no tanto de ver cuándo se activan las garantías, sino de propiciar un funcionamiento de la Administración que procure cumplir con los compromisos. Y cuando haya que activarlo, se activará. Pero claro que mi vocación es que la Administración trabaje de manera, porque el plan de tesorería lo permite, no se podría hacer de otra manera, de manera que se puedan satisfacer estos pagos. Y aporto también esa información. Para que todo esto sea posible, más allá de la literatura del decreto, hay que tener una previsión tesorera. Hay que, de alguna forma, haber cuadrado que la totalidad de estos abonos van a contar con una fuente financiera que permita hacer frente a esos tiempos que se han establecido. No sería posible poner en marcha un decreto de estas características sin que previamente hubiera habido un plan de tesorería que permitiera asegurar que esas cantidades están suministradas por las diferentes entidades financieras o por los mecanismos de financiación que actualmente están previstos. Por tanto, lo veremos en la puesta en funcionamiento. Entiendo, a riesgo de que haya algo que no termine en el día 1 de enero de estar del todo listo, mi previsión en este momento es que esté todo disponible, herramientas informáticas, sistemas de alerta y, por supuesto, la licitación de las propias cuentas que permita hacer frente a la garantía en aquellos casos en que se plantee. En relación con lo que planteaba el señor Benzal, vamos a ver, señor Benzal, yo creo que a ustedes les gusta el decreto. Lo pienso. Usted no tiene opinión, pues debería de tenerla, porque es que yo creo que es algo muy innovador, pero bueno, yo creo que a ustedes les gusta el decreto. Lo que ocurre es que a ustedes les parece que reconocer que la Junta de Andalucía plantea una innovación o cualquier elemento de mejora, les parece que no es propio de la oposición, cosa que yo discrepo. Yo considero que la oposición tiene que trasladar aquello que entiende que está mal hecho, pero también tiene que animar a continuar en la senda de aquello que entiende que está bien hecho. Y, por tanto, mi opinión, señor Benzal, es que a ustedes les parece que el decreto puede ser una herramienta. Es lo que creo. Si usted no lo opina así, pues evidentemente me lo dice y dice, pues creo que el decreto no tiene ninguna posibilidad. Y me gustaría darle unos cuantos datos para que usted y sobre todo quienes nos escuchan no se llamen a engaño. El endeudamiento de la Junta de Andalucía está 2,8 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas. O sea que la cifra que usted da de endeudamiento, siendo cifra abultada, están por debajo de la media de las comunidades autónomas. Es decir, que Andalucía se comporta en el endeudamiento de forma más óptima de la que se comportan la media de comunidades autónomas y el propio Gobierno de España.
Mientras que usted hablaba, datos del Banco de España, publicados hoy. En los datos del Banco de España, publicados hoy, se da que el endeudamiento, si me permite usted se lo traslado para que no parezca que es una información secada. En el segundo trimestre del año 2016, según los datos del Banco de España, España como Estado y la media de las comunidades autónomas tienen un diferencial de 2 puntos de endeudamiento. Es decir, que estamos por debajo de las comunidades autónomas del endeudamiento de España y por debajo, Andalucía, de la media de comunidades autónomas. Digo esto, señor Benzal, porque en esta materia, no digo en otra, en esta materia de endeudamiento, el comportamiento de la Junta de Andalucía es mejor que el que se está produciendo en el Gobierno de España. Son datos del Banco de España, señor Benzal, es que no me los invento. Es que los puede usted consultar hoy, que es que lo han publicado hoy. Es mejor que el de España y mejor que la media de las comunidades autónomas. Hombre, digo yo que de vez en cuando no estaría mal que la oposición reconociera, ya que hablamos de endeudamiento, esta realidad que, insisto, no es de la elaboración Junta de Andalucía, sino que es elaboración del Banco de España. Y también me alegro, señor Benzal, que usted en esta comisión reconozca que el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, es un préstamo. Porque es que aquí hemos estado... Sí, claro, señor Miranda, claro que lo tengo que decir. Es que lo tengo que decir, claro que otra vez. Es que claro que otra vez. Es que lo voy a decir cuantas veces se me dé la oportunidad. Porque ustedes han estado intentando confundir a la opinión pública de que se había regalado, palabras exactas del señor Moreno Bonilla, el Gobierno de España ha regalado, palabras literales del señor Moreno Bonilla, le insisto, a la comunidad autónoma más de 20.000 millones, y del señor Sanz, delegado del Gobierno, y yo he estado trasladando en todo momento que era un préstamo, que ahora, señor Benzal, hay que devolver. Hay que devolver. Por tanto, claro, dice usted, es que para los próximos años la amortización del endeudamiento contempla una curva ascendente. Los FLA, claro, es que hay que devolverlo. No, señor Miranda, no hay interés cero. No es verdad. No es verdad. Venga, señor Miranda, la palabra la tiene la consejera. Dejémosla que argumente. Y luego en Me encantan las comisiones interactivas. No es verdad. No es verdad que sea a interés cero. Andalucía pagará. Nada más que le llame al orden, por favor. Andalucía pagará de los FLA que actualmente tenemos concedidos, ya no cuento los del futuro, más de 1.500 millones de euros en intereses de demora. ¿Cómo que en intereses? ¿Cómo que a interés cero? Señor Miranda, ¿quién le ha contado a usted que a interés cero? 1.500 millones. Pregúntele usted al Gobierno de España. ¿Más interés cero? Están ustedes diciendo, han regalado. No, que de regalo nada. 1.500 millones, que son cantidades, que nos cobra el Gobierno de España. Por cierto, que no hace ningún favor, señor Benzal, que es su obligación. Porque nosotros somos Estado. ¿O es que acaso los andaluces no somos españoles? De asistir a las comunidades autónomas cuando ha habido un cierre de los mercados financieros. ¿Sabe usted por qué? Porque, entre otras razones, asiste al Gobierno de España también el Banco Europeo. ¿O es que nosotros no nos vamos a beneficiar de la asistencia que presta? ¿Cómo que sí? Pues entonces, pues si es que sí, no lo diga usted como si nos estuviera haciendo un favor. ¿Cómo que es un favor? Es que es su obligación. Más allá de que yo no comparto que aprovecha el FLA para meter condicionantes que nada tienen que ver con la parte financiera. Para nada. Pero que nos obligan, en parte, como he dicho muchas veces, a entregar nuestra autonomía. Además de cobrarnos altos intereses, nuestra autonomía. Sí, del 4,5 y del 5 hace escasamente 5 años, señor. Claro, los primeros, pero es que ustedes no lo dicen. Los primeros, pero es que ustedes no lo dicen. Ustedes dicen interés cero y no es verdad. Bien, sigo. Endeudamiento por debajo de la media de España y de las comunidades autónomas. El préstamo que evidentemente tenemos obligación que devolver. Nosotros, España y el resto de comunidades autónomas. Y hablaba usted de una parte del FLA, señor Benzal, que no le he entendido bien exactamente lo que usted quería decir. No sé si usted quería decir que con el FLA no se nos ha comunicado. ¿Van a hacer algo en el futuro? Ojalá hagan una condonación de parte del FLA. No sé si esa información la tiene usted.
Pero yo no le he entendido lo que usted quiere decir con aportaciones del FLA que se van a producir en el futuro. Insisto que lo que tenemos en este momento es pendiente el cobro del FLA ordinario. Estamos pendientes de que el Gobierno diga si va a haber o no un FLA extraordinario para financiar déficit de ejercicios anteriores. Sé que lo está estudiando el Ministerio, pero todavía creo que no tiene respuesta. Puede que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera nos digan algo de esto. No sé a qué se refiere usted de esa información, pero no le puedo dar datos porque no tengo más herramientas que me permitan conocer cuál va a ser la evolución del FLA para los próximos meses. Lo que es verdad que es que en estos últimos años que se han concentrado ese tipo de préstamos, hay que devolverlo, evidentemente. Y como hay que devolverlo, tiene que haber una senda de amortización de esos préstamos a los que se hará debida cuenta. Pero que si usted dice que la amortización que tiene que hacer Andalucía es una amortización importante, imagínese en el resto de comunidades autónomas y en el Gobierno de España. O sea, que estamos mejor que el resto de los mortales. Se lo digo para que las cifras se contextualicen en su justo término, porque hemos hecho un esfuerzo, señor Benzal, muy importante, que ustedes nunca son capaces de reconocer. Yo no voy a hablar del rescate bancario, podría ser objeto de una comparecencia, O sea, no voy a entrar ahora en eso que usted me comentaba, pero sí le voy a decir que lo que se activa son pólizas de corto plazo. Es que eso lo dije la otra vez, creo recordar, ¿no? Vale. Al interés de prudencia financiera, que es el que marca el Gobierno de España. ¿Cuánto es el interés de prudencia financiera? El que dice el Gobierno de España cada año. Al interés que dice el Gobierno de España cada año. O sea que no hay ninguna cosa que ocultar en esto. El endeudamiento a la comunidad autónoma se autoriza por el Gobierno de España. Ninguna comunidad autónoma puede emitir deuda fuera del marco del Gobierno de España. Además, el Gobierno de España cada año, usted recuerda que resuelve cuál es el interés en el marco de la prudencia financiera, de manera que ninguna administración puede emitir no puede suscribir ningún tipo de préstamo fuera de prudencia financiera. Incluso las que actualmente están fuera de prudencia, porque no se ha querido reestructurar la deuda por parte de las entidades financieras, son objeto de revisión permanente entre el Ministerio y las diferentes administraciones para poder llevarlas a la senda de prudencia financiera que establece el Gobierno de España. Le digo con esto, señor Benzal, que usted está ahí busca, que no tiene trampa ni cartón el decreto, que no es ninguna cuestión que va a ser onerosa para la Administración pública, que no es nada más que una innovación respecto de los procedimientos que veníamos trabajando anteriormente. Y además le digo, dicen ustedes, va a haber, o de alguna forma, esto nos va a permitir mejorar los tiempos de pago. No tengo duda de que lo va a permitir. Que ustedes tienen otra herramienta que permiten mejorar, porque no la ponen en marcha donde gobiernan, señor Benzal. ¿Sabe usted lo que creo? Independientemente, como le decía la señora Lizárraga, de la paternidad o maternidad de las ideas, lo bueno es que las administraciones puedan coger las buenas prácticas que otras administraciones ponen en marcha. Y, por tanto, yo no tengo duda de que si esto da resultados favorables, habrá otras administraciones que sean capaces de incorporarlo. Por tanto, es que le decía al principio que yo creo que el decreto les gusta. Lo que ocurre es que no quieren reconocer que hay una iniciativa que puede plantear una mejora. Usted después ha hecho una intervención, usted me va a permitir, batiburrillo, ha metido a Pedro Sánchez, creo, ¿no?, en diciendo que no lo sé. Usted ha hecho una intervención batiburrillo dentro de toda su intervención, en la que me ha incorporado que el señor Miranda, creo que le he escuchado, va a hacer una aportación para subir los impuestos. ¿Le he entendido, señor Miranda? No, vamos, es que como antes hablaban ustedes de la tasa de tal, no es para subir los impuestos, no sé, es que como habitualmente el señor Miranda siempre me habla de bajar los impuestos y usted me dice que me va a presentar de forma sorpresiva una lista de baterías, la estudiaremos detenidamente, señor Miranda. No sé si va en la línea de aumentar las tasas, de aumentar el... Usted ha hablado, creo que de un plan económico financiero del 15, ¿no? Es que no sé, como no ha dicho la fuente, cuando usted ha hablado de una serie de medidas que ha metido en su intervención sobre el canon del agua y tal, ¿se refería al plan de estabilidad financiera 2015? Es que no sé a qué se refería. Desde luego no al decreto de tesorería. Por eso le digo que en esa materia, si el señor Miranda tiene propuestas que nos permitan incrementar la recaudación de la Junta de Andalucía en condiciones de igualdad
de los ciudadanos y, evidentemente, haciendo que pague más el que más cobra, estaremos atentos a su propuesta, pero creo que no tiene nada que ver con la intervención que me tocaba en el día de hoy. Y creo que he dado respuesta a la mayoría de las cuestiones que se han planteado por parte de los diferentes grupos. Daré cuenta en la puesta en marcha del decreto sobre cómo se va mejorando, pero insisto en que innovaciones de este tipo, señor Benzal, no son titulares electorales. Usted entenderá que poner, si usted me permite la expresión, a toda la tesorería de la Junta de Andalucía en una reingeniería de proceso no forma parte de un titular electoral. Y si los titulares electorales propiciaran eso, pues mire usted, al menos tendrían un sentido, ¿verdad? Esto forma parte de un trabajo que viene desarrollando la Consejería de Hacienda y que espero que dé sus resultados. También soy en esto bastante cauta y prudente. Veremos a ver cómo esto se garantiza y mi intención es que a partir de ahí empiece una cultura de funcionamiento de la tesorería que sea capaz de entrar en la entraña del pago que hay comprometido con un tercero, no solo en la cola, en el tiempo de pago, sino que seamos capaces de garantizar que el estado del bienestar tiene también en la tesorería un puntal que permita que las empresas que lo desarrollan puedan ser sostenibles y que aquellos que desarrollan tareas vinculadas a subvenciones que fundamentalmente están en el área de ayuda a las personas, pues también la puedan desarrollar con total garantía de que se les va a poder pagar en tiempo y en forma. Muchas gracias, señora consejera. A continuación tiene de nuevo la palabra Carmen Lizárraga por el Grupo de Podemos Andalucía. Muchas gracias. Bien, señora consejera, un par de temas que sí, a lo mejor no he estado atenta, pero creo que no se han contestado. El primero de ellos, las contrapartidas con la banca en el caso de incumplimiento de la Junta de Andalucía. Y, en segundo lugar, que hay avanzado respecto a la oficina de atención a las personas acreedoras, si es que hay algo. Si no hay nada, pues nada. Pero si hay algo, pues conocerlo. En tercer lugar, entiendo que, bueno, yo estaba viendo la compatibilidad, como le decía antes, de momento, ¿no?, de la deuda. Ayer mismo aprobamos una proposición no de ley del pago de la deuda a autónomos. Bueno, el pago de algunas acciones de formación que no se han pagado, a poder tener este decreto y poder pagar con un periodo de 20 días. Ha dicho usted que esto, dependiendo de la fase contable de ejecución, que esperemos que se contagie a otras fases contables de ejecución, a la fase de obligación. Sabemos que ahora mismo hay retenes del cuerpo de funcionarios que están contratados para ver si se cumplen todos los procedimientos administrativos. Pues claro, esperamos que efectivamente se contagie esta rapidez y que se puedan implementar este tipo de medidas, si funcionan, en el resto de las fases contables de ejecución. Respecto al... Estoy de acuerdo con él, curiosamente, con el portavoz de Ciudadanos, con el señor Hernández White. Digo curiosamente porque normalmente no estamos de acuerdo en un montón de cosas, y entre ayer y hoy, en la Comisión de Economía y hoy, oye, pues estamos de acuerdo en el tema de universidades, como el anexo es dinámico. Sí que nos parecería que en un futuro, si esto funciona, a lo mejor específicamente la educación post-obligatoria no forma parte del estado de bienestar como tal, que yo entiendo que sí, pero bueno, en una primera fase a lo mejor no. Oye, pero en una segunda fase, si se puede incorporar, nosotros estamos de acuerdo con que universidades y formación para el empleo, que empleo sí que es todo lo que son subvenciones, formación, eso sí forma parte, junto con pensiones del estado de bienestar. Y bueno, pues simplemente que estaremos vigilantes. Y por último, decirle que yo he copiado aquí una frase suya que dice, y esa va a ser nuestro lema a partir de ahora: lo que bien contribuya, bienvenido sea. Nosotros nos lo apuntamos y recogemos el guante para la elaboración de los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. A continuación tiene de nuevo la palabra el señor Pablo Benzal. Muchas gracias, señor presidente extraordinario, que no por ello menos bueno. Señora consejera, mire, yo creo que el Partido Popular ha querido hacer una intervención responsable y serena. Y créame sinceramente que cuando le hemos dado datos, son datos propios de usted, de sus propias cuentas y de sus propios informes. Por tanto, no cabe el batiburrillo, son datos que podemos comprobar usted y yo cuando quiera. Mire, decirle que ante la opinión pública puede quedar muy bien hablar del periodo medio de pago,
puede quedar bien y que forma parte de esa ley orgánica y de su propio Real Decreto, el 635/2014, pero que no es un indicativo mayor dentro de la ley orgánica. Para mí es mucho más importante la estabilidad presupuestaria, la deuda comercial, la deuda financiera y la regla de gasto. Y ello porque usted sabe, igual que yo con su experiencia de gestión, que el periodo medio de pago, tal y como lo regula el artículo 3.2 de dicho Real Decreto, pues bueno, no computa determinadas deudas entre administraciones y entidades públicas, computa igual o suma igual el capítulo 1, el pago de una factura de una nómina del capítulo 1 en términos de la fórmula que lo que se pueda deber a un proveedor, que la clave, como usted bien ha dicho, es el dies a quo en el que la factura se presenta y se autoriza o se reconoce la obligación. Por tanto, usted sabe como yo igualmente que ahí hay una relación de muchas veces de fiducia o de confianza con los proveedores y que no deja de ser un dato. No deja de ser un dato que yo le alabo a usted que lo cumpla. Pero mire, vuelvo a la intervención que le planteamos. Desde el Partido Popular creemos que hace falta una reestructuración de los ingresos que son competencia propia vía los tributos. Y muchas veces no se trata de subir los impuestos, sino de modernizarlos. Y le pongo un ejemplo. Mire usted el impuesto de transmisiones patrimoniales de la Junta de Andalucía y compárelo en derecho comparado con el de otras comunidades, incluso gobernadas por partidos de sus mismos signos políticos. Otras incentivan el modelo de creación de riqueza. Otras incentivan la creación de empleo. Otras incentivan la inversión. Hace falta más reformas, menos inmovilismo en la estructura de los ingresos tributarios de la Junta de Andalucía. Y ahí nos va a tener. A eso me refería yo cuando le digo que el señor Miranda en este periodo de sesiones le va a plantear la modernización de determinados impuestos. Mire, igualmente le tengo que decir, claro que el Gobierno de España está para auxiliar a las comunidades autónomas. En definitiva, todos somos el Gobierno de España. Lo que yo le he dicho desde la responsabilidad es que cuando se habla de austeridad, a veces se falta la verdad. Porque si se ha doblado el endeudamiento de este país, lógicamente esa idea se contrapone con la austeridad. Si sigue habiendo déficit presupuestario en todas las administraciones, lógicamente ese concepto se contraviene con la austeridad. Y yo le digo, señoría, y usted lo sabe, que el mayor aumento del endeudamiento por parte de la Administración General del Estado se debe al auxilio, a la ayuda, a la financiación de las comunidades autónomas. Mire, el 55% de la deuda que tienen ahora mismo las comunidades autónomas lo es con el Estado español. Y estamos hablando de miles y miles y miles de millones de euros. Para que se haga usted una idea del porcentaje, solamente en Andalucía hablábamos de esos 21.000 millones. Es lógico que el acreedor quiera del deudor algún mecanismo que le garantice el cobro, porque a su vez el Estado español, como usted bien dice, ese dinero tiene que ir a pedirlo a Bruselas. No tiene la capacidad el Banco de España ya de devaluar y generar deuda. Luego, seamos serios. El Estado español ha ido en auxilio de las comunidades autónomas de aquí al infinito. Y le digo más, la media en España está en el 55% de la estructura de la deuda de las comunidades autónomas. ¿Sabe usted que en Andalucía está el 67%? El 67%, señoría, un dato incontrovertido. El Gobierno de España es el acreedor del 67% de la deuda de la comunidad autónoma andaluza. Y no me lo niegue, son sus propios datos. 21.000 millones de los 32. Por tanto, no hablemos de que el Estado no ha ayudado a la comunidad autónoma. Y mire, el tipo medio de las operaciones es el 0,93. Eso no es un tipo de mercado al uso en la calle. No hablemos de que el Estado español, y no hablo del Gobierno de España, hablo del Banco de España, hablo de la Unión Europea, no fomentemos los populismos. Está ayudando a las administraciones. El 0,93 no es usura, no es un préstamo caro. Y la prueba de que eso es una operación ventajosa es que si usted ve la estructura de pago de intereses de la comunidad autónoma andaluza, verá, señoría, cómo le decaen los gastos de interés en el futuro frente a esa elevación que ha tenido usted por amortizaciones principal. Y le pongo un ejemplo. Su amortización de intereses para el 2017 van a ser 147.500.000
585.000 euros. Por ejemplo, para 2023 usted tiene 47 millones de euros solo. ¿Y sabe usted por qué es eso? Porque la estructura de sus préstamos se la ha refinanciado el Estado español, todos los españoles. Luego, cuando cada españolito de a pie debe 23.000 euros al erario de la comunidad autónoma, perdón, de la Unión Europea, lo hacemos desde la solidaridad del Estado español y desde la solidaridad de la Unión Europea. Y lo que no se puede ser es populista y no decir a las cosas por su nombre. Europa ha hecho un esfuerzo importante por España. España lo ha hecho por las comunidades autónomas y seguramente la comunidad autónoma lo está haciendo por mantener los servicios esenciales. Y dice muy poco de su intervención si desde la responsabilidad no me reconoce lo que le estoy diciendo, señoría. Que usted sabe que son datos incontrovertidos. Y voy concluyendo. Mire, es tan sencillo y ha hecho usted intervenciones largas que me diga una cosa. Solamente le pido una cosa. Estamos de acuerdo en que hay que agilizar la gestión, y se lo alabo. Cualquier método nos va a tener con usted. Usted me ha reconocido que para que no le compute como endeudamiento tienen que ser operaciones a corto. Y yo solamente le pregunto, y es la tercera vez, que me diga cuánto, si eso es lo que llevo preguntándole dos veces en la comisión, que cuáles son las necesidades a corto, cuánto. Yo le he dicho a usted que de mis números, de análisis de mis cuentas, creo que pueden ser 32 millones de euros, pero a lo mejor me equivoco y es mucho más. A final de año del ejercicio, en diciembre, el déficit que usted tiene. Quiero saber, después de las operaciones que tiene, ¿cuánto? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Benzal. A continuación, y para acabar la comparecencia, tiene la palabra la señora consejera. Voy a intentar responder brevemente a todas las cuestiones que se han planteado. Señora Lizárraga, ya en la página web de la Consejería de Hacienda, muchas de las funciones que se establecen para esa oficina virtual se están cumpliendo. Es decir, que digamos que el procedimiento de relación de los proveedores con la propia Hacienda Pública va a estar en soporte telemático a partir de la página web de la Consejería de Hacienda y luego se pondrá a su disposición teléfonos de aclaración, de duda, de contacto personal, de atención personalizada que se puedan dar. Pero partimos de la experiencia de que ya hay muchas cuestiones que se resuelven a partir de esa misma comunicación que se establece con los proveedores. Por ejemplo, ahora mismo un proveedor puede saber en qué momento se encuentra su factura, si está en fase de obligación al pago, en fase de propuesta de pago. Y con eso, digamos, se hace una idea de la trazabilidad de los tiempos que se puedan plantear. Pero a su pregunta concreta de en qué se concreta la oficina, básicamente en relación con la página de la propia Consejería de Hacienda, en el contacto directo con el proveedor y con algunos teléfonos que daremos de información personalizada para cuestiones que se puedan plantear. ¿Qué garantía tiene, digamos, qué coste van a tener las operaciones a corto plazo de las que se va a utilizar para hacer uso de la garantía? En el término de prudencia financiera le doy un dato. Actualmente los créditos de corto plazo de la Junta de Andalucía tienen un interés del 0,0194%. Después le responderé al señor Benzal, porque el interés del dinero en el mercado, señor Benzal, y no nos hagamos trampa al solitario en esta comisión que tiene que entender de números, está sustancialmente mucho más bajo que hace 5 años. Que no me regalan nada, señor Benzal. Ahora le contestaré. Es que el interés del dinero en el mercado baja. Y no es que el Gobierno de España me regala y paga él parte de los intereses, que no paga nada. Que nos cobra incluso por encima del interés que pagaba. Se lo demuestro cuando usted quiera, señor Benzal. No me diga usted que no, probablemente lo desconoce, pero incluso en los convenios que firmamos del FLA se computan intereses por gastos de gestión. Lo sabe el señor Miranda. Así que no me diga usted que no. Bueno, muy poco, lo que sea, señor Miranda, lo que sea. Pero se computan intereses por gastos de gestión. Ni siquiera nos da el dinero, o nos daba el dinero, al precio que estaba en ese momento en el mercado. Se me olvidó antes decirle, señor Hernández, universidades o escuelas de formación forman parte del periodo medio de pago de la Junta de Andalucía. ¿De acuerdo? Entonces, son sector público cara al cómputo del endeudamiento, del déficit, del periodo medio de pago y de las reglas de gasto. Entonces, nosotros tenemos que no solo asegurar que le pagamos a estas entidades
en tiempo y en forma, sino que ellas a su vez le pagan al tercero en tiempo y en forma. Me explico. Si la escuela de hostelería, que me imagino que a lo que usted se refiere, le compra a un proveedor una mercancía, ese cómputo del tiempo está metido aquí. Está metido, me refiero, es que le computa a la Junta de Andalucía, igual que a las universidades, que aunque tengan autonomía orgánica, financieramente computan en el endeudamiento, en el déficit y en todo aquello que corresponde al sector público. Y, por tanto, están, para su tranquilidad, incorporadas en los tiempos medios de pago a sus terceros. No ellas mismas como administración pública, sino ellas a sus terceros. Y, por tanto, se entiende que evidentemente tienen que cumplir también con el decreto. Para eso estamos haciendo una reingeniería informática que le decía antes de todo lo que en la Junta de Andalucía se establece. Por último, señor Benzal, cuando yo le he hablado de batiburrillo no le he hablado de datos. Los datos los he contextualizado y le he dicho, esos datos que a usted le parecen tan abundantes son menores que en el resto de comunidades autónomas y que del Gobierno de España. Que la media de comunidades autónomas, señor Benzal, que no son datos míos, hombre, son del Ministerio de Hacienda. Que no pasa nada porque Andalucía vaya bien. Eso, no pasa nada. Y, por tanto, son mejores. ¿Son datos abultados? Lo son. Para el conjunto de administraciones públicas, lo son. Lo son. Y, por tanto, hay que seguir intentando hacer trabajo y actividades e iniciativas que nos permitan reducir nuestros niveles de endeudamiento para hacer sostenibles los servicios públicos y todo eso que usted conoce de sobra. Lo que me llama la atención, señor Benzal, es que ahora que hablamos de periodos medios de pago, usted le quita importancia al periodo medio de pago. Y diga usted, bueno, el periodo medio de pago no es tan importante como la regla de gasto, como la... En todos los parámetros, déficit, endeudamiento, periodo medio de pago, estamos por debajo de la media. Digo, mírele usted por donde lo mire. Al final terminamos en el mismo sitio, que el comportamiento económico de la Junta de Andalucía es mejor que el del resto de comunidades autónomas, sin querer con esto decir que las comunidades autónomas, el resto, lo hagan mal, sino que es mejor el nuestro, objetivamente, según los datos. Y me llama la atención, señor Benzal, que usted le quite importancia al periodo medio de pago, porque sí, se la ha quitado. Mira usted la intervención, claro que se la ha quitado. Ha dicho usted que eso, la factura se computa. Bueno, como dice la Unión Europea, yo qué sé, eso lo ha dicho el Gobierno de España. No le voy a quitar validez al procedimiento que se establece. Fíjese usted si es importante para el Gobierno de España el periodo medio de pago, que las únicas retenciones que se han efectuado a las comunidades autónomas de sus anticipos se ha hecho a propósito del periodo medio de pago. Caso de Extremadura y el caso de Aragón. Entonces, para usted no será importante, para el señor Montoro parece que es importantísimo, porque de hecho ha retenido, no por el déficit, señor Benzal, ¿no lo sabe usted? Bueno, pues yo se lo digo, no por el déficit ni por el endeudamiento, sino por el periodo medio de pago. Por tanto, es un indicador que también permite incorporarlo. Por eso le digo, si vamos bien en el indicador, no le quite usted valor, no diga que bueno, de alguna forma es algo que no aporta ninguna cuestión. Y solamente darle algún dato, porque creo que, dependiendo cómo uno cuente las cosas, puede tener... Dice usted, el Gobierno de España ha auxiliado a las comunidades autónomas. Digo, claro, es su obligación, somos Estado, ante el cierre de los mercados financieros, evidentemente el Gobierno de España auxilió. Fíjese usted, señor Benzal, si el FLA tendrá condicionalidades y no tendrá cuestiones tan ventajosas cuando comunidades autónomas que ustedes gobiernan, Madrid y Castilla-León, se salen del FLA. Han salido, han pedido autorización de endeudamiento fuera de los mercados financieros. No. Si las condiciones financieras del FLA no fueran mejorables, ¿por qué Madrid se va a salir? Hombre, es que no se puede decir una cosa y la contraria. Es que no se puede. Si fueran tan buenas, señor Benzal, no tengo duda de que Madrid se saldría. No tengo duda de que Castilla-La Mancha... que yo me salga, me está usted diciendo. Ah, bien, perfecto. ¿Es que el señor Miranda quiere hacer la intervención del señor Benzal? Probablemente, no lo sé. Lo que le digo es, si ustedes dicen que son inmejorables, porque es buenísimo el Gobierno de España, pues sus comunidades, donde ustedes gobiernan, se están saliendo del FLA. Siga ese camino, señor Benzal, porque probablemente, si es así, digo yo, que Madrid y Castilla-La Mancha no quiere perjudicar a los ciudadanos, ¿no? No está usted diciendo eso, ¿no? Ahí lo dejo. Porque evidentemente, es evidente que en los fondos de liquidez autonómica tienen una serie de condicionalidades que hacen que los gobiernos prefieran salir al mercado.
¿de acuerdo? Si ustedes lo comparten para las comunidades donde ustedes gobiernan, lo tienen que compartir para Andalucía. Lo que no vale es el doble lenguaje, donde gobernamos, hacemos una cosa y aquí pedimos que se haga la cosa contraria y que le estemos agradecidos de rodillas al Gobierno de España por asistir al auxilio financiero. Otra cosa, dice usted, la mayor parte del endeudamiento del Gobierno de España corresponde a las comunidades autónomas y da un dato, que aparenta confirmar lo que usted dice, pero que no tiene nada que ver. No. El 55% de la deuda de las comunidades autónomas con el Gobierno de España. No que el Gobierno de España tenga su 55% de endeudamiento con las comunidades autónomas. Acá ha hecho usted una trampa. Es que ha dicho usted la primera afirmación para intentar confundir fuera. Y parece ser que el Gobierno de España está endeudado porque le presta el dinero a las comunidades autónomas. Que no, señor Bensal, que es al revés. Que las comunidades autónomas estamos endeudadas en un 55% con el Gobierno de España. Pero le voy a dar a usted, por último, otro dato. Más del 80% del pago a proveedor que se realiza por parte de los decretos de garantía de los que estamos hablando son con fondos no procedentes del FLA. Es decir, que el decreto tiene como sustento, evidentemente, todos los mecanismos de tesorería que tiene la Junta de Andalucía, pero de los 9.000 millones que se plantean pagar, solo 2.000 vienen del FLA. No digo que sea mucho, no digo que sea poco, pero nos permite aproximar en qué medida contribuye el FLA a la tesorería de la Junta de Andalucía. Y también le adelanto, señor Benzal, mientras que las comunidades autónomas estén en el marco del expediente de déficit excesivo, claro que hay un nivel de endeudamiento superior. Es decir, ¿usted qué está queriendo decir? Que el comportamiento de las administraciones, mientras tanto estamos en un expediente de déficit excesivo, el endeudamiento va a ir bajando. Es que yo no lo entiendo cuando usted habla, porque me parece que no corresponde al rigor intelectual de la cuestión. Mientras que el Gobierno de España tenga autorizado por Bruselas un porcentaje de déficit, claro que tiene que recurrir al endeudamiento. La cuestión es, ¿el endeudamiento actual sigue la senda de crecimiento exponencial que seguía hace 5 años? Eso es lo que usted se tendrá que plantear, pero no se puede usted alarmar porque las comunidades autónomas tengan que hacer frente a un endeudamiento paulatino, porque tienen que pagar evidentemente el previo, pero es que además, mientras que tengan autorizado un nivel de déficit, van a tener un endeudamiento correspondiente que estará autorizado también por el Gobierno de España. Por eso digo que no nos hagamos trampas, que la comunidad autónoma va a seguir caminando en esta dirección y que espero que al final los ciudadanos y las empresas se beneficien de algo que es bueno para Andalucía. Muchas gracias, consejera. Cerramos con esta intervención el primer bloque del orden del día. Iniciamos el segundo bloque con las preguntas de control al Consejo de Gobierno.